Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Qué bueno volvernos a ver, qué rico estar por aquí de nuevo con ustedes y qué maravilla poder seguir compartiendo. Esto es una fantasía total podernos encontrar todas estas noches de los lunes y los jueves a las 6:30 de la tarde. Un abrazo gigante para todos ustedes. Entro a saludarlos así rápidamente. Caro Mupe, Meles, Caleidoscópica, de Simplicity, Mónica Montoya, Marjorie, Amarecho a Mano, Sonia Su, bendiciones también Marjorie. Beatriz Betancourt se unió, también Blanca Marín. Bueno, saludos a todos ustedes. Ana María Tobón, el compadre Lotero, qué bueno. Lozanía 18, Doctor Tuto, Anita María, qué rico verte por aquí, qué fantasía total. Caro Mupe, Marce, Lozanía, bueno. Un abrazo gigante para todos ustedes, Doli Rueda también, un abrazo. Miren, este tema lo titulamos contaminación electromagnética y salud, porque es un tema muy frecuente que continuamente vemos en nuestra consulta y que tiene que ver de verdad con muchas de las cosas a las que estamos abocados actualmente por el adelanto de la tecnología. Digamos que la tecnología tiene cosas maravillosas, pero a su vez, digamos, puede tener un precio desde el punto de vista salud y desde lo que puede implicar en un momento determinado. Así que vamos a ir tratando este tema y se van a dar cuenta qué tan común es esto, qué tan frecuente es esto y cómo muchas veces esto pasa inadvertido para todos nosotros y es la mejor manera de conocer que todo con lo que estamos interactuando produce un efecto determinado y por eso vamos a irlo desglosando poco a poco en la medida en que vamos avanzando. Así que muy bienvenidos. A ver, partamos de una cosa absolutamente elemental y es que somos seres energéticos, ya lo hemos dicho muchísimas veces, y esa energía no es otra cosa que la manifestación de esos electrones y protones, es decir, de cargas positivas y negativas que continuamente se están intercambiando y que están generando diferencias de potencial, es decir, pequeñas cargas eléctricas que si las multiplicamos por los millones de trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo, somos una gran batería y esa batería a su vez forma un campo electromagnético alrededor. Cualquier campo electromagnético, por definición elemental en física, está generando una especie de bobina, y esa bobina es portadora de información. Mejor dicho, esa bobina está generando un campo electromagnético y nosotros somos como una especie de bobina que se multiplica y que está haciendo que cada uno de nosotros se comporte como una especie de batería. Todo esto parte de varias observaciones con pacientes y de algunas historias. Les voy a contar algunas historias porque esto fue lo que me llevó a mí a estudiar muchísimo el caso y a entender que había cosas externas, pero que hacían parte de nuestro entorno, que podían cambiar por completo el comportamiento de nuestro cuerpo. Y me remonto a cerca de unos 25 años atrás, tal vez, cuando teníamos una paciente, una mujer preciosa, muy jovencita, que de hecho fue secretaria nuestra en nuestra asociación de médicos bioenergéticos, y esta persona, digamos que empezó por esas circunstancias que se vivían en aquella época, lastimosamente terminó involucrada con alguno de esos que pensaban que la vida y la honra de la gente se compraban por la mafia y por todas esas cosas que ocurrían. Y resulta que, como les digo, alguno de estos señores se encaprichó con ella, le empezó a mandar regalos y cosas que la descrestaban muchísimo, y ella fue cayendo en esas redes hasta un punto en que el tipo dijo: yo quiero que estás conmigo siempre, y si no estás conmigo, entonces yo ya sé dónde vive tu familia y sé qué hace cada uno de tus hermanos y tu papá y tu mamá y todo eso. Total, ella, por no afectar pues obviamente toda la familia, decide irse con este señor, pero siendo una mujer absolutamente infeliz porque sintió que le vendió literalmente su alma al diablo. Pues bien, yo recuerdo que en alguna de esas ocasiones
ella me hizo una llamada pidiéndome que le ayudara con algo. Yo telefónicamente traté de ayudarle, pero enseguida recibo una llamada amenazante diciéndome, ojo, esto no se meta, esto no es con usted, tal cosa, está advertido. Y dije, bueno, ni modo. Le perdí el rastro durante más o menos 2 años y a los 2 años volví a recibir una llamada de ella diciéndome, necesito que me ayudes, ya no te preocupes, ya no estoy con esa gente, pero me descubrieron una cosa que se llama una necrosis avascular de la cadera. Eso es una afección que da porque se altera la irrigación, es decir, ya las arterias no llevan adecuadamente la sangre a la cadera y entonces esta se empieza a necrosar. Sin embargo, cuando yo accedí y fui a verla a su apartamento, me encontré una cosa completamente dantesca, horrible, porque esta mujer parecía, hagan de cuenta, 2 caderas en lugar de una en uno de sus lados. Y fue tremendamente complejo para mí ver esa imagen porque yo decía, Dios mío, esto pues de ninguna manera es una necrosis avascular, esto tiene que ser un tumor. Inmediatamente me contacté con un ortopedista amigo que en efecto accedió a verla y en efecto constató una cosa que se llama un osteosarcoma, que es un tumor maligno del hueso muy complejo y ya estaba bastante avanzado. Cosa que empezamos a interpretar a la luz de los conocimientos que teníamos. Pues claro, había perdido su territorio, uno se desplaza con los miembros inferiores, afecta la cadera izquierda precisamente, conflicto con la autoridad, con ese que trata de manipularla y de pensar que es casi que una porcelanita que él maneja a su antojo. Y esta mujer decide, yo pienso que casi que autosacrificarse, y empieza a desarrollar ese cáncer a nivel de la cadera, como les digo, una cosa supremamente agresiva. Créanme que en mis 30 años de ejercicio médico nunca había visto algo igual, fue algo completamente aterrador. Pero ¿por qué les traigo este cuento? Porque por esa época yo andaba con un gaussímetro en las manos. Un gaussímetro es algo que nos ayuda a medir el campo electromagnético, ¿sí? Y resulta que por pura casualidad, alguna vez que fui a visitarla, llevaba ese gaussímetro en mis manos. Digamos que en las unidades de medida de los miligauss que medía, no debería haber en el entorno más de 0.3 miligauss, o sea, ni siquiera 1 miligauss. Y resulta que cuando acerco ese medidor del campo electromagnético a la zona de su cadera afectada, encuentro que esto se elevaba a cerca de 15, 20 miligauss, que es una cosa absolutamente escandalosa. Es multiplicar algo así como por 50 o más lo que debería tener en condiciones normales y justo en la zona de la cadera. Yo la retiraba a otras partes del cuerpo y no tenía esa medición, pero cuando la acercaba a la cadera, inmediatamente se incrementaba esa medición. Muy pronto me di cuenta que esas células cancerosas que se multiplican sin cesar y que al contrario dejan casi que desnutridas las demás células, por eso la gente empieza a perder peso, pero el tumor a aumentar, porque es como si secuestrara todo el tejido. Lo cierto es que me doy cuenta de que ese tumor se estaba alimentando literalmente de campos electromagnéticos, es decir, que estaba generando un vórtice energético tan grande que generaba a su vez un campo electromagnético muy potente del cual se estaba nutriendo. Por supuesto, era un campo electromagnético incorrectamente nutrido a partir de pensamientos y emociones supremamente tóxicas que esta mujer había tenido que vivir en esos 2 años de casi que cautiverio y de secuestro, porque no era otra cosa, eso era una especie de secuestro chantajeado además. Entonces fue terrible, fue terrible. Lo cierto es que ya cuando la fui a ver esos últimos días estaba en pésimas condiciones. Me dio una lección de vida muy grande, porque a pesar de sus dolores y todo esto, ella además era testigo de Jehová, entonces no aceptaba transfusiones y estaba en muy malas condiciones, con un cuadro anémico también severo. Ella se empieza a deteriorar, pero muere con una sonrisa absolutamente impresionante, como quien aprende la lección y se queda tranquilo simplemente por aprender la lección, y se despide en paz de todos nosotros, sus médicos, pero además de verdad con una sonrisa absolutamente genuina que fue tremendamente reveladora y que empezó a mostrarme cómo
ese campo electromagnético ya no solamente se mide en Gauss, sino en esa potencialidad para llevar esa energía, esa información a través de patrones de información. Así como los usos se forman en un polo, de un polo al otro en un imán, así igual se forman esos usos en nuestro cuerpo físico. Así que también detrás de toda reacción química hay un proceso electromagnético. Detrás de toda esa multiplicación celular había un proceso electromagnético que lo que estaba haciendo era precisamente alimentar todo ese campo electromagnético y, por supuesto, afectando la estructura corporal. ¿Qué implica todo esto? Esto implica que tenemos que volver a recordar cosas muy importantes que tienen que ver con el desarrollo normal de nuestra vida. Primero, lo hemos dicho muchísimas veces en estos lives que hacemos, la respiración es algo fundamental. La alimentación, por supuesto, es uno de los aspectos también más influyentes en nuestra buena salud. El ejercicio, el contacto con la naturaleza que muchas veces se va perdiendo porque nos metemos en estructuras de hormigón, en estructuras que están construidas a partir de todos estos materiales y cada vez hay menos bosques, cada vez hay menos árboles, cada vez hay menos naturaleza. De hecho, existe un síndrome llamado por la Organización Mundial de la Salud como el síndrome de deprivación de naturaleza. Igual otra de las cosas importantes son las relaciones que mantengamos entre nosotros y con los otros, la calidad de nuestros pensamientos y por supuesto las energías que hay en casa. Ojo, porque la contaminación electromagnética no parte solamente de las antenas de los celulares o de los mismos celulares o del radiorreloj o del aire acondicionado o de los microondas, sino que también parte y sobre todo de la radiación interpersonal. Yo creo que no hay una cosa más tóxica que una radiación interpersonal tóxica. Es decir, cuando hay envidias, resentimientos, odios, temores, angustias, ansiedad, todo eso sobrecarga el campo electromagnético de un ser humano y va a hacer que ese ser humano empiece a configurar por completo un campo completamente inadecuado para su proceso. Así que pensamientos inadecuados también pueden llevar a que esto ocurra. Los pensamientos inadecuados pueden partir de otros o lo que uno mismo fabrica. Hoy les quiero citar el caso muy especial de una abuela que fue enviada por alguien de ustedes a mi consulta. Esa abuela, además absolutamente encantadora, fue madre de 13 hijos. Imagínense si había pues motivos para estar pendiente de sus hijos y lo demás. Pero esta madre alguna vez se queda muy preocupada porque uno de sus hijos pierde su trabajo y eso la angustia demasiado al punto de que se empieza a deprimir muchísimo, a pesar de que tiempo después él de nuevo consiguió otro trabajo, tal vez hasta mejor que el que tenía anteriormente, pero ella se quedó haciendo esa película y entró en un cuadro depresivo supremamente severo, con llanto fácil, con angustia, con ansiedad, dejó de sonreír, digamos que no le brillaban sus ojitos cuando fue a la consulta y tiene unos ojos, créanme, preciosos, muy parecidos a los de su nieta. Entonces resulta que esta mujer está absolutamente en una depresión profunda, cosa que obviamente la lleva a alterar ese campo electromagnético suyo y uno tiene que empezar a cambiar por completo la visión de las cosas. Yo le pongo una tarea muy especial que fue la de empezar a escribir 3 gracias todos los días y miren la tarea que me trajo hoy. Esto lo traigo aquí a presentárselos a ustedes, me trajo las hojitas en las que cada día da 3 gracias por el sol que salió, por la ropa, por la vestimenta, por la alimentación, por todas esas cosas. Miren la belleza, me lleva de su puño y letra la tarea hecha, cosa que es preciosa, a mí me encanta esto. Ella me dice, usted me va a disculpar por mi letra porque es muy fea, a mí me encanta esta letra porque es la letra del corazón que escribe y la letra de un corazón que, recuerden, es el portador del campo electromagnético más importante. Así que le pedí que me autorizara a mostrarles a ustedes sus escritos porque realmente ahí empieza el genuino cambio interior. Y esa tarea ella la llevó a la perfección. Hoy me lleva, como les digo, esta tarea. Me encanta que esos corazones salgan a flote allí, los corazones verdes, los corazones amarillos, los corazones rojos, porque es que yo sé que estas cosas a uno lo conmueven y realmente casi que yo debería pagarle porque fuera mi consulta a mostrarme esto. Esto para mí fue realmente revelador.
Lo cierto es que hoy me encuentro una mujer feliz, una mujer completamente distinta, todavía con algunos resajitos, muy sensible, es una mujer muy sensible, pero con unos ojitos que brillan. Y esos ojitos que brillan a mí ya me dicen, ya hicimos una labor fundamental, la empodero, le pido el favor de que me deje mostrar sus escritos, que son bellísimos. Miren, yo les muestro, por ejemplo, algunos de sus agradecimientos. Te alabo y bendigo por el don de la vida. Gracias Dios, puedo escribir y hacer la tarea. Gracias Dios por estar feliz. Gracias por tener todos mis nietos. Imagínense qué cosa tan hermosa. Gracias Dios por lograr, 50,000 gracias por haber ido donde el médico. Miren qué belleza. Esto a mí me parece realmente extraordinario y son las historias que a mí me encantaría contarles siempre, porque en verdad modifican por completo el comportamiento y los patrones de quienes están ahí cerquita. Entonces, eso hace que el campo electromagnético, un corazón que se empieza a sanar, un corazón que empieza a entender la lección, un corazón que además se da cuenta de todo el potencial que tiene, pero además del deber que tiene de seguir contagiando con sus hijos y sus nietos, esta cosa tan maravillosa, cambia por completo ese campo electromagnético y descontamina su propio campo, que insisto, ya esta vez no viene de unas antenas o de un celular o de un radioreloj, sino que viene de sus propios pensamientos y emociones. Miren pues lo importante que es esto. Pero volvamos también a la parte física y a darnos cuenta de todo lo que empieza a ocurrir. El verde normalmente se dice que alarga la vida, bueno, todo menos nacional. Ya sé que me van a empezar a caer por aquí. Pero el verde, ojo, el contacto con el verde, con la naturaleza, con el bosque, con el árbol, con el polo a tierra que podemos hacer simplemente parándonos descalzos sobre la grama y haciendo lo que se conoce como el earthing, o sea, el contacto directo con la tierra. Esto genera un efecto antidepresivo y por eso es tan importante hacer polo a tierra. Muchos dijeron que nos empezamos a deprimir justo cuando nos empezamos a calzar, y yo retrocedo un poco la película, tal vez a muchos de los que están aquí no les tocó mucho, pero antes el campesino araba la tierra descalzo y no le importaba, de hecho nunca usaba un zapato, casi que ni para ir a misa, pues, ¿no? Y resulta que un día tuvimos que empezar a calzarnos, nos empezamos a aislar de la tierra, empezamos a aislarnos de la posibilidad de entrar en contacto con esa Pachamama, con la madre tierra, y allí se perdió la posibilidad de drenar a la tierra esos contaminantes, esos iones positivos de los que nos estamos cargando continuamente por todas esas fuentes. Entonces, repitamos, todo es energía. Existe una especie de magnetosfera, o sea, una esfera que cubre todo nuestro planeta y que nos protege de radiaciones mayores. Si esa magnetosfera no estuviera allí, ya nos veríamos afectados tremendamente por la radiación ultravioleta de ondas que afectan directamente nuestra piel. Estaríamos afectados por toda la radiación cósmica y radiación ionizante que proviene desde allá, que es mucho más dañina y que puede alterar incluso el ADN, el código genético de nuestras células, y esa magnetosfera entonces nos protege. Por supuesto, hemos venido alterando muchísimo esa magnetosfera con la contaminación que estamos generando desde nuestra propia tierra, con el advenimiento de los celulares, de los microondas, de las luces de neón, de tantísimas cosas que están contaminando nuestro planeta y por supuesto también de la contaminación química que existe. Entonces esa magnetosfera se ve afectada y ese biocampo que nos protege de las radiaciones se empieza a debilitar y por eso esas radiaciones de alta frecuencia nos empiezan también a afectar a nosotros. ¿Cómo se manifiesta esa afección por la radiación? Generalmente se empieza a manifestar por síndromes de fatiga crónica, es decir, mucho cansancio, cosas que uno como que no explica por las actividades que está haciendo en el día a día. También se manifiesta por dolores de cabeza frecuentes, por trastornos del sueño, y esto es muy importante, por olvidos frecuentes y sobre todo de la memoria reciente que pueden generar este tipo de alteraciones. Nos afecta también la capacidad de concentración y atención, afecta el tono anímico y la libido en general, no solamente la libido sexual, sino la libido, las ganas por la vida en sí, y eso va haciendo que se manifiesten muchísimas cosas en nuestro cuerpo. Y es una de las fuentes más importantes de las famosas disautonomías. Entonces, fíjense, ese campo electromagnético
es el que mantiene la materia cohesionada donde reside la información. Así que cuando hay un buen campo electromagnético, no solamente externo, sino interno, a través de nuestros pensamientos y emociones, yo les llevo las manos al corazón. Recuerden que el campo electromagnético más potente de nuestro cuerpo está en el corazón, 5000 veces más potente que la cabeza, que el cerebro. Ese campo electromagnético es el que mantiene cohesionada y organizada la materia. Por eso, cuando se pierde el orden de la materia, generalmente hay una emoción tóxica asociada, como en el caso de esta chica que les conté de su cáncer en la cadera. Por supuesto, se desorganizan esas emociones hasta el más alto nivel y ella llega a un grado de afección tan severo como el que llegó, lo cual es absolutamente dramático. Entonces, resumamos esto diciendo que todos nosotros somos portadores de electricidad y la electricidad siempre está asociada a lo magnético. Es decir, lo electromagnético nunca se podrá separar. Siempre existe un campo eléctrico y magnético. Siempre perpendicular al campo eléctrico habrá un campo magnético y esa es una ley elemental de la física. Si se quita la electricidad, entonces empieza el proceso de muerte. Por eso muchos de los tejidos que se enferman es porque están perdiendo ese grado de electricidad y a veces con simples campos electromagnéticos nosotros podemos resolver muchísimos campos, muchísimos aspectos. Y yo creo que ahí a la medicina y en general a la ciencia le hace falta mucho investigar sobre el uso de los campos magnéticos y el potencial tan enorme que tienen. Ustedes no se imaginan lo que yo he tratado de investigar al respecto, porque además yo mismo me había afectado en alguna época por esos campos electromagnéticos por un sitio donde vivía. Hay verdaderas casas que pueden generar una alteración de toda la fisiología de nuestro cuerpo, precisamente porque vivimos cerca a torres de energía o cerca a esas líneas de alta tensión o cerca a esas antenas repetidoras de celulares o cerca inclusive a veces construyen un edificio encima de una quebrada o de una fuente de agua que corría libremente y que al ser construido por encima de ellas puede producir muchísimo más concentración de gas radón que puede llevar a que se alteren por completo todas esas funciones. Recordemos, cuando nosotros miramos el cuerpo, somos una cantidad de espirales. De hecho, esa espiral se manifiesta aquí en las huellas dactilares y se manifiesta en el latido cardíaco que hace este movimiento. El latido cardíaco no es esto, sino que hace como una especie de espiral en cada latido y está bombeando de esa manera como tratando de elevarnos a otro nivel de conciencia. Entonces todo se va moviendo en espirales. Y, por ejemplo, la longitud de onda de las frecuencias de la FM que escuchamos todos los días en la radio tiene unas ondas con una longitud o con una amplitud aproximada de 1,5 o 2 metros. Ustedes seguramente se dan cuenta cuando están escuchando un radio de estos pequeñitos, si ustedes se acercan a la radio pueden mejorar o empeorar la recepción de las señales precisamente porque esa longitud de onda entra en resonancia con la longitud de onda de nuestro ADN, que es más o menos similar a esto que les estoy contando. Entonces, donde se está presentando esa radiación electromagnética de ciertas frecuencias, esto puede ser muy bueno para la salud, pero cuando se alteran esas frecuencias y pasan a lo que se llaman altas frecuencias, ya nos empieza a afectar. Uno diría, pero entonces, ¿qué mayor frecuencia que la del Sol? Y sí, el Sol produce una altísima frecuencia, pero gracias a la magnetosfera podemos mantenernos en un equilibrio. Había un dicho por ahí muy famoso que decía, donde entra el Sol, no entra el médico. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta de ese tipo de rangos, hay muchos rangos de luz ultravioleta, nos protegen y son bactericidas. Entonces, digamos que, por ejemplo, el uso excesivo de protectores solares de muy alta densidad pueden producir la alteración del sistema inmune porque la luz ultravioleta que necesitábamos ya no logra penetrar, entonces se cae el sistema inmunológico. Ahí les estoy advirtiendo esto para quienes se van de viaje próximamente, para quienes van a estar en la playa soleándose, todas esas cosas, utilicen por supuesto el protector solar, pero que no sea de altísima protección porque entonces van a evitar que esos rayos penetren también los benéficos a su cuerpo. Hay que protegerse, sí, pero en un cierto rango. También incluso esos rayos solares nos ayudan a la absorción de ciertas sustancias que van a ayudar a la
absorción del calcio a su vez, por ejemplo, la vitamina D. Entonces, ¿qué decir de la tecnología y la radiación? Que la tecnología se hizo para usarla, pero usémosla responsablemente. Por ejemplo, para quienes tengan que estar hablando por un celular todo el tiempo, pues traten de usar el altavoz o simplemente colóquense el manos libres, pero el de la cuerdita, el inalámbrico, está irradiando muchísimo más que el propio celular porque está haciendo un esfuerzo mayor para poder captar esas frecuencias y llevarlas al oído, entonces secuestra toda esa información y es mucha más la radiación. Y recordemos, ese corazón es tremendamente sensible, es una bobina, es un campo magnético y con ese corazón estamos captando muchas informaciones, por lo tanto traten de no mantener su celular en el bolsillo de la camisa y a la altura del corazón porque eso puede generar arritmias severísimas y si se utiliza en las noches como el despertador, como tanta gente lo usa al lado de la almohada, va a alterar la producción de melatonina en nuestro cerebro y esto va a alterar los ciclos del sueño. Miren, hay una cosa muy especial. En la noche el cuerpo, por supuesto, produce melatonina para poder entrar en ese sueño. En la tarde ustedes se dan cuenta que hay un color como rojizo ya anunciando la llegada de la noche y ya prepara el organismo para empezar a producir esa melatonina. Pero en las mañanas es un color más bien azuloso que hace que se empiece a despertar la producción de serotonina y de cortisol para mantenernos activos. Esa luz azulada del computador que utilizamos muchas veces en las noches, ¿qué está haciendo? Que se altera por completo la producción de esas sustancias y si la estamos usando en las noches, el cuerpo empieza a producir más cortisol, más sustancias activantes y por supuesto la noche se hizo fue para dormir. O sea que aquí también un llamado de atención para quienes utilizan el computador en las noches, ojalá que tengan una fuente de luz potente para que no les esté irradiando demasiado. También es muy importante tener en cuenta ese campo magnético terrestre que es necesario para mantener el equilibrio funcional y acordémonos de eso. De todas formas, esto nos está llevando a que ciertas partículas sensibles en nuestro cuerpo, como la magnetita que se encuentra en muchas de las articulaciones, esté captando esa radiación electromagnética y, por ejemplo, en los ojos existen lo que se llaman los criptocromos, que son como especies de sustancias que están debajo de la retina que logran captar parte de la luz ultravioleta necesaria para el buen funcionamiento. Los ojos captan esa radiación de los campos electromagnéticos y por eso producen una respuesta biológica suficientemente importante como para que estemos en ese equilibrio. Ni qué decir del aire ionizado. Ustedes ven que cuando entran a un sitio con aire acondicionado, inmediatamente notan que es un poquito más denso ese aire, pero hay personas que, yo recuerdo una paciente que tenía múltiples cirugías a nivel abdominal, algunas de esas se cruzaban en sentido vertical y horizontal, entonces en los puntos de cruce ya se vuelven muy sensibles, por ejemplo, al cambio en la atmósfera. Cuando va a llover, la atmósfera se carga de ciertos iones positivos y esta persona podía perfectamente 2 o 3 horas antes de que empezara a llover, podía casi que ser una de estas que va contando cómo va a desenvolverse el tiempo en el día y era con una exactitud precisa. Hoy va a llover y uno se asomaba y era un solazo, pero preciso a las 2 o 3 horas estaba cayendo un aguacero. Esto es porque el cuerpo empieza a darse cuenta de eso. Muchas veces los animales nos están anunciando también esa polaridad que existe y que es necesario conservar. Normalmente los perros buscan sitios libres de radiación, los gatos en cambio buscan sitios que tienen mucha radiación. Yo medio en broma digo que pongan o que sienten a la suegra donde se siente el gato porque es la mejor manera de alejar. No, es una broma simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, muchos animales, por ejemplo, algunos perros que están en libertad, no enclaustrados en un apartamento o en una casa, sino en libertad, normalmente al momento de defecar lo hacen en sentido norte-sur, así está dirigido su cuerpo. Muchas especies de venados igual lo hacen así, pero por ejemplo, miren, las vacas actuales que están sometidas a ciertos campos muy estrechos, pierden esa orientación y simplemente no encuentran una polaridad, pero ellas mismas se alteran por completo. Ni qué decir también cuando esas vacas están, por ejemplo, debajo de cables de alta tensión que altera los campos biológicos y esto, por supuesto, es aplicable al ser humano.
Hemos visto verdaderas zonas acá en Medellín y bueno, en Colombia y en cualquier parte del mundo donde ese exceso de líneas de alta tensión cercanas a sitios de vivienda puede afectar notoriamente la salud humana. Ya se han visto varios casos de leucemia, muchos casos de leucemia que son generados por eso, porque también se afecta ese funcionamiento. Aquí hay sitios que ya tenemos identificados donde la radiación es tan tóxica que si en mis posibilidades está aconsejarles que no estén allí, pues es el primer consejo que les damos. Habíamos hablado anteriormente también de la pineal y recuerden que la pineal, esa glandulita o la epífisis, es tremendamente sensible a la radiación electromagnética y por eso es tan importante no dormir con el celular. Ahí consíganse un relojito de esos de la Agáchese y Coja digitales que no hacen bulla, que los despiertan igual y que valen 10 o 15 mil pesos y no se van a estar irradiando toda la noche. Así que empecemos por solucionar las cosas más elementales. Ojo, es muy importante dormir a oscuras porque ahí es donde se da la producción de la melatonina y por eso aquellos que tengan trastornos del sueño, por favor desconecten sus aparatos eléctricos o electrónicos en la alcoba y por favor también hagan polo a tierra cada que puedan hacerlo y por favor también oscurezcan su habitación. Así que pongamos atención a esto porque allí pueden ocurrir muchísimas cosas. La melatonina, además de ser la generadora del sueño, es una molécula que es altamente reparadora de todas las funciones biológicas, así que pongámonos en esa labor porque un sueño reparador va a ser casi que sinónimo de una buena salud y por eso es también muy importante que siempre tratemos de consumir ojalá alimentos que tengan o que sean locales, que sean de la misma zona. El uso de la huerta casera hoy en día me parece una cosa extraordinaria porque esas planticas que se están alimentando de la fotosensibilidad y están atrapando esa radiación ultravioleta conveniente son las que nos van a regalar su energía luego y van a protegernos a nosotros de esa radiación excesiva que nos puede afectar significativamente. Por aquí me están preguntando por qué oscurecer, porque si no oscurecemos, entonces el cuerpo no produce la suficiente melatonina y recuerden, la epífisis, la que produce la melatonina, requiere de la oscuridad para producirla y si no producimos melatonina no vamos a poder dormir de manera adecuada. Comparen ustedes cómo duermen, si dejan la ventana abierta con luz que esté penetrando bastante o cómo duermen esos días en que oscurecen bastante la habitación y van a notar verdaderamente lo distinto que es ese tipo de sueño y además lo reparador. Una última recomendación, esto nos da para hablar de un seminario completo, de hecho nosotros dictamos un seminario que se llama Bioelectromagnetismo y Salud o Bioelectromagnetismo y la Luz, que dura todo un fin de semana, 2 o 3 días en que estamos hablando durante todo el día del tema, así que es algo supremamente extenso, pero aquí yo apenas les doy unas pinceladas. Pero un consejo final, traten de utilizar suelas de cuero o en su defecto de cáñamo, porque las suelas de caucho nos están aislando. Recuerden que el caucho es un aislante, por eso hay tanta gente que cuando toca a alguien chispea, es porque se está cargando de iones positivos que no está logrando drenar a la tierra. Lo propio ocurre cuando van a poner las llaves al carro, muchas veces chispea y es por eso, porque están cargados de esa contaminación electromagnética. Y por último, la tensión, la angustia, la ansiedad pueden llegar a producir tremendamente esas alteraciones que estamos diciendo. ¿Qué podemos poner en el cuarto casa para aislar esas ondas? Miren, el uso de cactus que tengan bastantes espinitas puede ayudar bastante porque el cactus actúa a manera de pararrayos que entonces absorbe parte de esa radiación para que ustedes no se la chupen. Pero lo más importante, desconecten aparatos eléctricos o electrónicos en su alcoba al momento de dormir y hagan polito a tierra cada que puedan hacerlo porque eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo se debe tomar el sol y en qué horario? Por favor, miren, súper importante tomar el sol al menos 10 a 15 minutos diarios, pero ojalá dándole la espalda al sol, porque en un punto que hay entre los omóplatos es donde se recibe lo que se llama el prana celeste y nos puede ayudar notoriamente. Se puede dejar el celular lejos pero sin conectar. Mi pregunta es, ¿para qué dejamos el celular lejos? Se supone que en la noche nosotros estamos preparándonos para dormir. Antes no teníamos celulares y sobrevivimos. Entonces, si es posible, no solamente lo pongan lejos, sino que apaguen su celular y desconéctenlo, porque si está conectado y así esté apagado,
esto sigue cargando y sigue irradiándonos. Algún día les hablaré de lo mucho que irradia todo esto, y esto puede afectar tremendamente. ¿El tapete de polvo a tierra sirve? Sí, y mucho, y es una buena información. Wow, qué importante esta información. La mejor sol, no sé qué querrías decir aquí, Jenny. ¿A qué horas ya las respondimos? Bueno, llegué tarde, pero no importa, va a quedar allí colgado en el Instagram TV y en el canal de YouTube. Ángela Marín nos pregunta, doctor, justo llevo un mes llena de calambres al usar el celular. Bueno, ahí se van dando cuenta, el PC, las tablets. Ahora esto sí que se ha multiplicado porque todo el mundo está trabajando en su casa, en espacios estrechos, no tienen tiempo. Es muy complejo realmente esto que está ocurriendo. Bueno, vamos a llevarnos las manos al corazón y vamos a terminar haciendo la meditación de hoy, una meditación simple. Respiramos profunda y lentamente. Nos conectamos con esa radiación interna que también están produciendo nuestras emociones, así que somos responsables de las emociones que estemos produciendo desde nuestro corazón y tratamos de llevarnos entre esas manos las mejores emociones que podamos proyectar desde la tranquilidad, desde el equilibrio, desde el amor, desde la paz, desde la comprensión amorosa, desde la compasión, y esto va haciendo que ese campo magnético ordenante del corazón se vaya ampliando y sea capaz de generar una especie de escudo protector para las radiaciones ionizantes y también para las radiaciones interpersonales, odios, envidias, resentimientos. Esto va generando una especie de protección, de capa que nos permite, así como la magnetosfera al planeta, es como una especie de magnetosfera para nuestro propio cuerpo. Respiramos lenta y profundamente, mientras visualizamos cómo todos esos pensamientos y esas emociones sanas se van extendiendo por todo nuestro cuerpo y van permitiendo que hagamos una especie de envoltura, de campo magnético que nos prevenga de ese tipo de alteraciones externas o noxas que pueden afectar nuestro cuerpo, pero sobre todo que en la medida en que vamos alimentándonos de esos pensamientos y emociones positivas y afirmativas, estamos quitándole cargas positivas que, bien leídas, son negativas para nuestro cuerpo. Los iones positivos son negativos para nuestro cuerpo porque producen lo que se llaman los radicales libres, que pueden afectar seriamente nuestro nivel de salud. Respiramos lenta y profundamente. Y tenemos en cuenta que vamos a generar durante estos próximos días, hasta el jueves que nos veamos nuevamente, un pensamiento semilla que albergue esas emociones de paz, de amor, de equilibrio, para que vayamos generando ese campo electromagnético que nos permita estar en esa sensación de armonía interior. Respiramos lenta y profundamente. Perfecto, y vamos conectándonos poco a poco. Recuerden, cuando hagan esta meditación en sus casas, tómense al menos 15 minuticos diarios y van a ver muchísimas cosas maravillosas. Eliana nos dice: muchísimas gracias, doctor Alejandro, por regalarnos esta información tan importante para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, las gracias son para ustedes, y más si lo comparten, porque fíjense, esta información es muy útil, pero resultará mucho más útil si algún día estamos proyectándonos de una manera distinta. Ese campo electromagnético que estamos generando puede inclusive cambiar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Por cierto, dentro de poco vamos a tratar de hacer una meditación grupal a través de Zoom con todos los que se puedan inscribir, para tratar de generar una meditación que amplíe el corazón de esta ciudad, de nuestro planeta, pero sobre todo de nuestro país, que yo creo que puede modificar en algo esto que estamos viviendo, para que de alguna manera todos podamos contribuir a esto. Cuando trabajamos al 100% conectados, todo se descuadra. Eso es cierto, todo se descuadra por completo. Bueno, saludos a todos ustedes. De verdad que ha sido un placerazo estar con ustedes. Qué rico verlos. Yo me pongo muy contento de que sigamos compartiendo en estas noches.
Nos volvemos a ver entonces el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Recuerden compartir, nunca me canso de repetirles. Mil gracias a ustedes por estar de verdad. Chao, chao, nos vemos.